Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en una nueva sesión de las reuniones de la comunidad BIM? Mi nombre es Víctor Gómez, director de MAED Arquitectos, donde desarrollamos proyectos, damos consultoría. Actualmente también hacemos nubes de puntos y pues hacemos podcast. Ok, yo soy Jonathan Hernández, soy el CEO de 3+2 de Arquitectura BIM, pero también trabajo y también aquí aprovecho para poner en la noticia, la premisa de que también trabajo en Soersa y que actualmente acaba de evolucionar y se acaba de fusionar con Compucat y ahora ya es Soersa by Compucat para que conozcan. Esa es una buena noticia, hay que invitar a Compucat. Sí. Para que nos hable de eso. Pronto los tendremos aquí en el podcast. Es la verdad, ha sido muy interesante porque actualmente estamos creciendo. Yo creo que jamás había estado en una empresa que creciera tan rápido en un solo momento y de forma tan estructurada. Entonces, la verdad es que me gusta mucho cómo está creciendo con esta colaboración. No, y enhorabuena para Luis Hernández, que ya sabes, Luis, cuando gustes, este es un espacio que abrimos para ti y estas empresas que se están asociando a Soersa. Felicidades. Y el día de hoy, Jonathan, tenemos invitados nuevos. Me gustaría que se presentaran, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el arquitecto Daniel de Danar Arquitectura. Pues yo soy por así que project manager, de todo un poco, coordinador project, y supervisor de obra, y que estamos para apoyarlos. Yo soy Saúl Villarreal, actualmente estudiante de Ingeniería Civil y trabajando en una empresa en la gerencia, justamente como auxiliar de ingeniería y igualmente muy aficionado de lo que es BIM, Lean y tecnologías de construcción. Y a todos aquellos del CUSEI, esperemos que nos vean a través de las referencias que nos va a hacer Saúl. ¿Y quiénes somos? ¿Qué es Comunidad BIM? Es un espacio en el cual arquitectos, ingenieros, constructores o todos aquellos que tienen un servicio relacionado con la construcción o la edificación se puedan sumar a estos espacios, participar en charlas que, como bien lo van a ver en este video, se convierten en podcast con la finalidad de divulgar conocimiento, generar buenas prácticas en estas colaboraciones y pues conocer personas que creo que es la primera vez que vienen y que participan en esta dinámica. ¿Y les pareció qué tal? Estuvo increíble todo. Bastante interesante y divertido. Y a pesar de que sobre todo. Estuvieran... pero la pregunta para Daniel. Sí, él. ¿Por qué de este error? Porque el tema del día de hoy es proyectos de gran escala. Daniel fue el que la propuso, afortunadamente. Por eso se le estuvo presionando tanto. Por eso me hicieron bullying. Y aprovechó que hicimos buen match con Saúl, ¿verdad? Saúl, cuéntanos un poco de lo que hablamos el día de hoy. Sí, hoy hablamos sobre, pues como dices, proyectos de gran escala, todo lo que es errores que han tenido, cómo los solucionan, herramientas, software. Hablamos un poco de todo, pero sobre todo cómo es vivir el día a día y cómo sobre todo gerenciar o administrar un proyecto de gran escala y los tips de todo, desde todos los ángulos, desde un project manager hasta un arquitecto, un especialista en BIM, un ingeniero civil. Es una perspectiva general de todo. Daniel, aquellos que le dieron play a este video y que seguramente lo tienen que ver, ¿por qué dirías tú que tienen que quedarse a ver esta hora del video de la grabación? Pues más que todo porque si no son todavía o no han tenido la oportunidad de tener un proyecto a gran escala, creo que aquí les damos bastantes tips de lo que les puede ayudar para un proyecto de estos. Y que lo pueden practicar en sus proyectos que tienen actualmente sin ningún problema. Y si tienen comentarios, con gusto lo pueden hacer. Ya lo hemos dicho, pero lo seguiremos diciendo siempre que se pueda. Comunidad BIM es parte de Vintas Group, una asociación, iniciativa privada de diferentes empresas a nivel país, que estamos buscando estandarizar y generar estrategias de divulgación de buenas prácticas en toda la industria de la construcción en México. Y también somos parte de comunidad en Autodesk, ¿verdad, Jonathan? Sí, ya somos parte de las comunidades de Autodesk. Ya estamos en conjunto, ya aparecemos ahí en el mapita. Y este año 2026 tenemos algunos cambios en las dinámicas. Vamos a estar cada 15 días en vez de cada semana haciendo estas reuniones. También para recordarles que estas reuniones no son para grabar un podcast como tal, sino para que puedan venir todos, conozcan nueva gente, se empapen de todo lo que están haciendo
tanto dentro como fuera del estado, en cuestión de proyectos, cómo aplican, qué errores, qué soluciones, cómo les ha ido, y la verdad, pues tanto vienen a entretenernos un rato y entretenerse, como pues vienen a ver que no son los únicos que están viviendo lo mismo en sus proyectos. Y no sufren solos. Exacto, estamos aquí con ustedes. Spoiler alert, nosotros estamos cada 15 días porque las semanas que no estemos aquí, se está haciendo algo en Ciudad de México. Se está cocinando. Ahí se está dejemos. cocinando. Se está cocinando. Dejémoslo ahí. Ya lo veremos. Agradecemos de nuevo, Daniel, Saúl, la visita, y pues no queda más que los que nos están viendo o escuchando, pues que sigan viendo esta grabación. Y tú tuviste la culpa. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en una nueva sesión del podcast de la comunidad BIM? El día de hoy, como host, estamos su servidor, el arquitecto Víctor Gómez. Y el arquitecto Jonathan Hernández. Y el día de hoy, Jonathan, pues tenemos a 2 personas nuevas en el podcast. Esto siempre es bueno y esta es una invitación para todos aquellos que no se han animado a venir, a que se animen a venir. Y como invitados hay uno, Jonathan, que de hecho yo lo conozco desde que tenía, yo creo que 12 o 13 años, iba conmigo en la secundaria. No te conoces tanto tiempo. y es el buen arquitecto Daniel Beltrán. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Cristian? Jonathan, perdón. Ay, disculpen. Es la primera vez que viene. Esos La nombres, primera ¿eh? vez. Siempre me confunden con Cristian. Cristian. Y Tiene pues- cara de Cristian. Yo creo que es por eso. Jonathan, a la otra persona que también nos está acompañando, pues, ¿qué tanto sabes de él? Yo lo conozco toda la vida. Mira, de morrito. Desde chiquito. No, si te contaran. Mejor no te cuento. Pero tenemos unos minutos de conocerlos. A Saúl, ¿verdad? Sí. Saúl, bueno, cuéntanos, Saúl, porque tenemos minutos que hemos estado hablando contigo previo a darle muy play a la interesante, ¿eh? grabación. Bastante. Nos ha dicho cosas que a mí me emocionan, que alguien que está estudiando esté ya Yo me acuerdo. involucrándose en temas de Yo proyectos. lo veo y me acuerdo de esos momentos porque ahorita ya estoy así como de que ya quiero dormir, ya no quisiera saber de lo que sé para que no me estén chingue. Pero entonces, Saúl, ¿verdad? Saúl, el apellido. Saúl Villarreal. Y como bien lo decía, estás actualmente estudiando, ¿verdad? Sí, actualmente estoy estudiando y como te comentaba, trabajando en la gerencia de un proyecto de una nave industrial. Aunado, pues a mí siempre me ha interesado todo lo que es el tema BIM, y entonces por eso más que nada estoy aquí y muy contento, la verdad, de esta invitación. Y qué interesante es tener gente nueva en el podcast, porque así, pues, hasta tú y yo, Jonathan, podemos dejar de hablar un poquito y darles espacio para que los invitados... En mi caso es intentar dejar de hablar un poquito. Para que los invitados Se puedan sabe. hablar y platicarnos su experiencia, lo que están haciendo, y con esta oportunidad de ligarlo con el tema del día de hoy. Interesante Que es porque San Valentín en la obra. Ah, no, espera, ese no era el tema. Arquitecto, ¿qué va a hacer el 14 de febrero? De que llegas a la obra y está El corazoncito. el corazoncito en el colado. El colado. Arqui lo hice con mucho cariño No, para ustedes. está el firme ya bien pulidito y Y le marcado, pones ¿verdad? el Con amor, corazoncito, sí. el arqui y el peón. están aquellos que se enamoran de las arquitectas, ¿verdad? Siempre Las se albañiles. enamoran de los arquitectos Pero porque son las mejores. el tema del día de hoy es gestión de proyectos de gran escala, y pues yo tal vez no he tenido la oportunidad de estar he tenido la oportunidad de estar en proyectos de gran escala. Tú también, Jonathan, y los invitados pues también están en estos proyectos, y la gestión es totalmente diferente a un proyecto pequeño. Pero para esto sería muy importante, Jonathan, a ti y a mí ya nos conocen un poco más, pero que los invitados nos puedan comentar, si te parece bien, la experiencia que tienen, lo que actualmente están realizando, y qué es lo que
a futuro quisieran O estar también incluso generando? cómo ven otro tipo de proyectos, el cómo se gestionan o cómo se ve desde afuera también y cómo se han visto gestionados, porque pues este tipo de proyectos nunca están desligados del ojo público. Así es. Es Y entonces, parte de... pues, Daniel, hay que empezar por ti. Platícanos tu formación académica, actualmente a qué te dedicas y cuál es la visión que... Ok, pues yo soy arquitecto, orgullosamente del CUAD, de la UDG. Planeta Huentitán, diría una maestra muy querida del sí. CUAD. Saludos, Alma Radillo. Alma Radillo. Mención honorífica. Ajá. Le va a llegar a este video. Sí, seguro sí. Pues bueno, soy arquitecto. Actualmente trabajo para una empresa de autorrefacciones, en la cual he tenido la oportunidad de terminar un CEDIS con ellos. Actualmente aquí en diciembre lo concluimos. Y no solamente fui yo, sino también apoyado con la empresa constructora que en su momento fue la que ejecutó tal cual, pero me ayudó a seguir creciendo. Y anteriormente a esto, muchos años atrás, dirían por ahí, me había tocado también estar en la remodelación y ampliación del área de arribos internacionales del aeropuerto de Puerto Vallarta. Órale. ¿Cuántos años le sumas a esta empresa de la que hablaste al principio? Ahí tengo laborando 5 años actualmente. ¿Y dirías que la experiencia ha sido importante en tu formación? Creo que trabajar en todas las empresas siempre hay Siempre te llevas siempre te aporta algo. Sí, aunque sea ese que te cae mal de la empresa, pero te Sí. lo llevas. Sí. No, vuelvo a trabajar con él. O sea. Exactamente. No, yo creo que todas las empresas en las que se trabaja se aprende tanto a las buenas como a las malas. Sí. He tenido también la oportunidad de tener buenos jefes y malos jefes. Es parte de la He experiencia. tenido más buenos jefes, más buenos líderes que eso es muy unos, bueno. que unos Pero como malos lo jefes. dices, de todo se aprende. De todo se aprende. Sí. Exactamente. Pero entonces en esta empresa estás más en el área de ejecución. Sí, me enfoco más a la supervisión de calidad de los contratistas. Ujú. Y me enfoqué últimamente estos 2 años más al CEDIS, que fue prácticamente la coordinación junto con la empresa para llevar a cabo la ejecución hasta la entrega final del CEDIS para ahora nosotros como equipo interno de esta empresa de autorrefacciones habilitar lo interior para ya que pueda operar a más tardar en 2 meses empezar a recibir mercancía. Yo que conozco un poco de esta empresa en donde trabajas, a mí lo que me hace interesante es que hay cosas que se pueden llegar a repetir en varios proyectos si tienes esta oportunidad de estandarizar. Sí. Y eso está muy padre porque puedes medir y tener estas planeaciones como con más precisión que en otro tipo de trabajos. Y hablando del otro invitado, platícanos, ¿por qué ingeniería civil y no arquitectura? No. No te creas, pero bueno, no estaría mal que nos platicaras eso. Actualmente, ¿en qué semestre estás? Es que me gusta Estás ya laborando. Estás ya laborando y platícanos. Va, bueno, como decía, mi nombre es Sol Villarreal. Actualmente estoy en el 10º semestre en la Universidad de Guadalajara, en CUSEI. UDG. Sin querer, ¿verdad? Y pues ingeniería civil por todo el tema de... Yo siempre he sido más fan de todo lo que es cálculo, todo lo que es números. Entonces yo siento que me orillé un poco por ello. Aunque pues ya trabajando y en el campo laboral, también la labor del arquitecto es muy importante. No digo que una sea más importante que la otra, pero sin embargo... No quieras quedar bien. Somos una pedrita en el zapato para el ingeniero. Dilo cómo va. Me ha tocado tener jefes ingenieros, jefes arquitectos, entonces de todo se aprende, como bien lo comentaba. Pero no, realmente yo soy más fanático de los números, entonces por eso me fui más a todo el tema que es ingeniería. Y pues complementando con lo que es este podcast... todo el tema BIM, yo siempre estuve bastante interesado desde que
lo conocí gracias bueno, fue arte de ayuda del ingeniero Luis. Él estuve viendo algunos de sus videos, entonces me interesó todo lo que era el tema BIM, así que decidí especializarme en ello y luego pues tomar un diplomado, el cual pues siento que ha ayudado mucho a mi formación y me ha abierto mucho el panorama de cómo se gestiona y cómo se administra un proyecto. Y por ahí ya estuvimos, como bien lo platicaba con Jonathan, platicando de unas cosas que estás haciendo dentro de la universidad, dentro de tu formación, y está bien interesante. Y yo te preguntaba el cómo es que te habías vinculado a estos temas. Que era lo que le había interesado, porque te metiste de lleno y hasta el fondo. Sí. No dijiste, mira, me interesa, vamos viendo. No, dijiste, me interesa, ya estoy. No, y el reto definitivamente que pues tienes que cumplir académicamente con tus deberes, pero que también estás sumándole el estar trabajando y estar aprendiendo temas que, o sea, lo decimos sin pelos en la lengua, pues no los ves directamente en la universidad, o sea, le tienes que sumar todo eso y está muy padre el conocer a alguien que tiene ese hambre de aprendizaje y de poner en práctica previo a egresar. Eso está muy chido. Sí, y sobre todo en esta etapa en la cual ya puedes comenzar a trabajar y a ir implementándolo y a ir probando realmente si está funcionando, no está funcionando, cómo le agrego, porque la verdad es de que pues uno va agarrando colmillo con el tiempo, va agarrando experiencia, vas viendo que sí, que no, pero el empezar de cero, el empezar con toda esta información y pues, lo que de repente decimos ya cuando estamos viejitos, ¿no? Es que a nosotros nos tocó crecer con la tecnología y ellos ya nacieron con ella. Ya nacieron con el chip. Pero de todas formas, el nacer con el chip también les da mucha versatilidad en aprender rápido estos sistemas, en cómo implementar nuevas tecnologías, cómo agregar la IA, cómo administrar ya con una estructura que igual pues nosotros la vimos desarrollarse, pero ya hay una estructura muy desarrollada que quitándonos de lado todo ese historial, pues ya se puede implementar y ya funciona, ya se está usando, ya lo estoy usando, ya lo estás usando y funciona muy bien y la gente todavía está como dudando si va a funcionar o no. No, ya está funcionando, ya ni se preguntan si funciona o no. Y para continuar con el tema, creo que es bien importante porque ahora que tenemos a 2 invitados nuevos, seguramente esto que desarrollamos en formato de podcast, de audio y video, les va a llegar a personas nuevas y aquellos a los cuales les llegue este contenido y se pregunten, bueno, ¿qué es Comunidad BIM? Comunidad BIM es un espacio en el cual arquitectos, ingenieros, constructores y todos aquellos que tengan un servicio relacionado con la construcción e idealmente con un enfoque a BIM puedan tener su espacio para poder colaborar, compartir, conversar y hacer comunidad y entre todos poder compartir estas buenas prácticas. Así que si es la primera vez que están viendo este tipo de contenido, sigan viendo los que tenemos más adelante. Búsquennos porque vamos a seguir generando cada vez más. Y hablando ahora sí del tema, me gustaría preguntarles, Daniel, ¿qué consideras un proyecto de gran escala? ¿Tú crees que te lo da los metros cuadrados, el presupuesto o tal vez la complejidad? ¿Cuál serían los factores que tú determinarías como un proyecto de gran escala? Complicado. ¿Por qué? El tema, Tú solito te ahorcaste. Eso fue lo que te dijo. Fue lo que me dijo, así que me toca apechugar. Pues bueno, creo que todos los proyectos son complejos, no importa la escala como tal, pero sí consideraría yo que un proyecto de gran escala ya es en aquel que ya tienen que intervenir varias disciplinas, especialidades, y sobre todo involucrar ahora sí que el factor humano a gran escala. Porque cuando entras a coordinar varias empresas, podría ser. Exactamente. Pero digamos, en una casa habitación, coordinas al electricista, al carpintero, al albañil. Sí. O sea, igual podría manejarse a pequeña escala. Pero es más fácil controlar a una plantilla de 20, máximo 30 personas en una residencia
a una residencia ya un poco más amplia de ¿cómo se llama? De grado alto, Ujú. que ya tienes que coordinar inclusive no 20, 30 personas, sino ya hasta 50, 60, y ya cuando son especialistas en su ramo. Sí, Porque ya. igual el albañil te puede decir, Arqui, yo te ayudo a Yo hacer. he hecho. Yo Yo pongo he el hecho cableado. eso, ajá. Yo pongo el Yo he cableado. puesto los focos y los apagadores, si quieres ya. Exactamente. O te ayudo con la fontanería también. Ajá. A ya dedicarte o especializarte a que solamente fontanería, solamente electricidad, y sobre todo cuando aquellos, en algunos casos, que ya ni siquiera es una energía 110, Ujú. ya te ocupas 220, ciertos equipos que tengan que ver de 227 distintos voltajes, amperajes, distintos distintos amperajes, voltajes, exactamente. frecuencias, entonces dices, Sí, porque ya le llegas al albañil con eso y dice, pero si le mueves a eso. ¿Qué? Sí, yo digo que sí. Oiga, compadre, fíjese que Si no echa humo, todo está bien. Dicen por ahí, ¿no? huele como a cable quemado, ¿no? Porque sí es un tema el poder considerarlo, porque ni siquiera podría ser un proyecto a gran escala en el cómo impacte a las personas o a los que vayan a utilizarlo, porque habrá proyectos a gran escala donde las personas que lo utilizan es una cantidad muy pequeña, pero impacte mucho porque genera algún servicio como un CEDIS, como bien lo habían comentado. Ah, yo pensaba que estabas hablando de la glorieta de la Minerva. Está bien, continúa. Pero, Perdón. Saúl, para ti un proyecto de gran escala, ¿qué características debería de tener para poderlo etiquetar como un proyecto de gran escala? Yo lo considero más como un proyecto, como lo menciona el arquitecto, donde existen bastantes disciplinas, pero sin embargo existen este tipo de especialistas en el ramo, los cuales tú tienes que coordinar cuando hay una gran cantidad de personas trabajando en un área grande, generalmente. Yo considero que es un proyecto de gran escala porque, como lo dicen, no es lo mismo coordinar un proyecto de casa de habitación, una cuadrilla de 20 personas, que coordinar 200, 250 personas en un proyecto. Entonces, yo considero más que nada un proyecto a gran escala, los que aumentas el costo, digo, el presupuesto, aumenta la gente, aumenta las especialidades, porque ya no trabajas simplemente con pues personas que saben un poco, como comentan. Sí, la gestión y la organización en estos proyectos de gran escala, me lo dirás tú, Jonathan, es cada vez más complejo. Inclusive ahí entran otro tipo de actores a la hora de factores a la hora de gestionar el proyecto. Como bien lo decían, ya en ocasiones no es la empresa de diseño, de cálculo, sino también es la empresa que gestiona, que en este caso son las gerencias, que son tan importantes. Bien, aquí ya hemos tenido charlas con Belén, por ejemplo, hablando Sí, de toda esta gestión que se tiene que tener, como bien lo decía Daniel, para organizar a todas estas diferentes disciplinas que en ocasiones la disciplina de arquitectura pues tiene el conocimiento, pero no es el especialista en desarrollar este tipo de temas. Incluso no se le supervisa hasta que no llegas a un proyecto de gran escala, porque normalmente en un proyecto de baja escala, pues sí, y por mucho que le mandes a hacer al especialista, cada quien hace las cosas desde su cancha, las juntas y de repente ya en obra te das cuenta de que no cabe, la tienes que mover y todo, entonces se autogestiona y coordina en el camino. Pero ya cuando tienes un proyecto a gran escala, sí te obliga a tener este espacio de coordinación, este espacio de quién va a ir primero, quién va a ir segundo, o incluso esta supervisión de yo te entrego mis cosas y me las vas a revisar, me vas a decir si va bien o va mal. ¿Por qué? Pues porque quizás yo tengo mi proyecto y otros 5 haciéndose en mi despacho y se me está pasando algo y a la hora que pasó por supervisión, ¡ay! La norma tal se actualizó y no me fijé y le puse lo de la norma anterior. Ay, pues sí es cierto, se lo cambio, lo ajusto. O no estás contemplando que le estás pegando a estos y te está afectando y la norma no te permite pasar por ahí porque estás pasando con un montón de otras instalaciones. Y dices, pues sí, eso yo no lo vi y no es mi chamba verlo. Y es chamba del coordinador, de la gerencia en este caso. Sí, clásico de que lo que comentábamos hace rato, o sea, estás pasando en las instalaciones, pero ahí está la trave. Ajá. Le pones agujero a la trave, pues, no, Sí. la cuestión es de que fácil, prevenir no, eso precisamente. Y algo muy interesante de los proyectos a gran escala es que sí o sí
salvo que por ahí hay alguno que diga, no, yo me lo aviento así. No lo hagan, ya me ha pasado, no lo hagan. Son proyectos que requieren de una gestión en la ejecución del proyecto con una metodología, Sí. digamos, BIM. Eso, un ejemplo de metodología que se puede utilizar. Al final de cuentas, hay una carrera de administración y la administración es para proyectos en general, tanto de una empresa, tanto de una construcción. Por eso también hay administradores de empresa que están gerenciando y gestionando las obras, porque es coordinar una serie de trabajos y mientras llevas el orden, llevas el orden de la forma en que se comparte, la forma en que se ordena, la forma en que se nombra. Ya tienes una metodología y mientras todos sigan el mismo orden, pues va a ser más sencillo que todos sepan a qué se refieren, dónde buscar las cosas, dónde obtener la información que requieren tener a la mano, consultarla. Y importante es que estos proyectos de gran escala requieren de este conocimiento técnico y habilidades para este uso de software, definir documentación, un buen entorno común de datos. Decía Saúl, tú ya usas ACC. Sí. Habrá quien utilice todavía las cosas en la nube, pero sí o sí se necesita una colaboración entre las diferentes disciplinas estricta, porque no se puede trabajar de forma aislada en proyectos de gran escala. Y tampoco se puede todo en WhatsApp, no lo hagan. No. Importante entonces sería hablar qué herramientas Jonathan, Daniel, Saúl conocen que sean indispensables para poder trabajar en proyectos de gran escala. Que dices, sí o sí tienes que tener esto. Para mí, sí o sí, tienes que tener un lugar donde todos tengan el acceso y también un acceso controlado, o sea, tienes que tener ambos, que es un lugar donde tienes toda la información estructurada para consultar y vaciar, y otra que es el entorno común, de datos, y el otro es el espacio de comunicación. Si puedes tenerla juntos y bien ordenada, pues está bien, pero siempre tiene que haber esa comunicación, y hoy por hoy hay muchísimas herramientas, lo mismo que menciono, por el simple hecho de que ya existe una carrera de administración. Pues cada persona hace una aplicación de administración, ya está Trello, ya está Asana, ya está Slack, ya está Notion. Hay infinidad de herramientas para utilizar, pero lo que sí o sí se requiere es esa información en donde todos tienen la misma información, donde todos pueden consultar la versión más actual, e incluso si necesitan contrastar contra la versión anterior, poder tener herramientas sencillas para poder, siempre puedes descargarlo y ver en AutoCAD y en un bloque ahí nada más ponerlo para ver qué tal hubo el cambio. Pero si ya lo tienes y ya no necesitas descargar nada y ya tienes ordenado el trabajo para decirle, pues me lo tienes que subir en la siguiente versión de la misma forma, en la misma posición, para que ya nada más la herramienta me permita ver claramente qué fue lo que se modificó. Yo ahorita estoy muy desligado, Jonathan. Yo no sé si en proyectos de gran escala se sigue usando Navisworks o ya se está sustituyendo más por ACC. Yo hoy por hoy no lo utilizo porque ACC ya adquirió muchas de las herramientas que tenía en su momento solamente Navis. Sigue habiendo herramientas que Navis le beneficia más el utilizarlo así, pero no deja de ser un archivo que tú trabajas, como quien dice, localmente, porque sí se puede trabajar colaborativa, pero no deja de ser un archivo que trabajas localmente para compartir. Y en ACC tú tienes el archivo final, haces notas, ves quién hizo las notas, cuándo le movió, si lo borró lo puedes recuperar, si se dejó de utilizar lo mandas archivado. O sea, tienes todo ahí vaciado y tienes el historial y tienes cómo retroceder pasos para ver qué fue lo que sucedió, quién lo movió, quién no debió moverle, cómo se tomaron las decisiones, si se hizo una solicitud de información, cuándo se hizo, cuándo se debió de haber entregado, por qué no se entregó, el orden, quién tiene que hacer las aprobaciones. O sea, cuando tienes todo eso estructurado, ya no se te pierde tanto la información. Digo tanto porque aún así se te puede ir de las manos información cuando llega todo al mismo tiempo. Y habrá quien diga, bueno, está medio monopolizado utilizar ACC, pero bien, con Saúl estaba hablando acerca de que él está utilizando Tecla, y en Tecla está Trimble Connect, ¿verdad? Sí. Donde Trimble Connect también puedes, aquellos que trabajan y siguen trabajando en SketchUp, pues SketchUp también la pueden vincular a esta plataforma. Inclusive creo, yo no lo he utilizado, pero por ahí teníamos una plática previo con Saúl donde posiblemente tengamos a alguien que nos pueda hablar de estas herramientas,
pero según yo, Jonathan, sí se puede meter modelos RBT de Revit en Trimble Connect. Ah, sí. Sí. Sí, eso sí. Y creo que la plataforma es más económica, más amigable, Pues, pero ya como la veremos con este como invitado. todo y en los programas y en todas partes tiene sus pros y contras. Daniel o Entonces- Saúl, ¿alguna herramienta que digan indispensable para proyectos de gran escala? Oh, ahora sí que Revit, siempre, 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 siempre. Revit yo creo que tanto. ¿Por qué? Porque te enseña o sea, lo que siempre hemos dicho, tanto a visualizar de forma en 2D como 3D, Sobre Y todo hay- en 3D. y sobre todo el 3D exactamente. Y evita mucho el tema de los errores. De los retrabajos. de los Ya retrabajos. le cambié aquí, ahora tengo que cambiar todas las vistas. Exactamente. Y deja de eso, sino de que, o sea, es que ya cambió este muro en el arquitectónico. Deja ¿Cuándo se actualizar todo el hidráulico, Por- el sanitario, el Y fíjate, eléctrico. tiene la contraria, o sea, ahí voy a poner un pequeño el paréntesis de que nos estamos acostumbrando tanto que facilita esas cosas, que de repente se nos pasa cosas básicas como hacer una nube de revisión, ponerle nuestra notita de cuándo se cambió, hacer el listado de los cambios que hubo para que tu entrega ya vaya con que todos tengan su listado y digan, se cambió esto y esto. De repente ya avientas el archivo y ahí véanle cómo... Y a ver quién encuentra la A ver diferencia. qué le encuentra. Buscando como, mal. como las imágenes estas de busca 5 diferencias entre las dos Exactamente. imágenes. Pues no inventes. O sea, obviamente se te van Pero a pasar también- más cosas así. Fíjate, yo ahorita yo recuerdo precisamente para eso, cuando son en AutoCAD, yo usaba mucho Autodesk. No, ¿cómo se llamaba? Ahorita me voy a acordar, lo voy a poner aquí. Vamos a pensar que dije el nombre, pero podías como comparar un plano de AutoCAD con otro y te cambiaba de color. Esa herramienta que ya tiene ACC. De hecho, ya lo tiene. Inclusive No, pero AutoCAD. antes lo tenía otra AutoCAD no lo he herramienta. usado en AutoCAD. Ok, AutoCAD ya cuando haces cuando tienes planos referenciados, que es lo que normalmente como el papel cebolla. Ajá. es un papel mantequilla exactamente. Cuando cambias el modelo, o el base, el que utilizas para De la como referencia. Xref, exactamente, ya te indica, te aparece un recuadro, una flechita y ya te indica, hubo estos cambios, y ya le vas picando y ya te va encerrando en nube los cambios que va haciendo. Design Review se llamaba. Design. Hay una situación que creo que ahorita me acaba de llegar a la mente de qué identifica que un proyecto sea de gran escala, y es cuando ocupes controlar demasiada información y sí o sí necesites este actor que se llama Document Controller, el que te diga dónde van las cosas, el que se asegura que todas las Que tiene la empresas tienen las codificación, que tiene el disciplinas. nombre de Sí. los documentos, cómo lo está estructurando en De el hecho, web. es hasta el que organiza las reuniones y envía Las minutas. la nota del día, las minutas y todo eso. El Document Controller creo que es indispensable para proyectos de Saúl. Sí. ¿Alguna herramienta que creas que sea indispensable para proyectos de gran escala? Yo pues complemento con Navis, aunque ya se mencionó. Sí, está el tema de Revit y que puedes modificar demasiados planos instantáneamente, pero ¿cómo te das cuenta que necesitas cambiar ese plano hasta que haces un análisis de interferencia o hasta que haces un timeliner, etc. Entonces sí, te ayuda mucho Revit a hacer esos cambios de planos en un segundo, pero si no analizas o no detectas dónde estás chocando especialidades, ahí es donde vas a batallar, y ahí es donde yo le veo mucho beneficio a BIM, ya que construyes antes de construir. Entonces esto te apoya mucho en todo lo que es la gestión, la administración, etc. Que lo que acabas de decir, Jonathan, hace mucho match a que para que se pueda hacer estos trabajos de forma adecuada con interdisciplinas es tener un documento, un plan de ejecución BIM, Sí, un plan que de te ejecución determine BIM. cómo hacer las Pero cosas. fíjate que ahí el plan de ejecución BIM no determina si es un proyecto grande o no. Puedes tener un plan de ejecución BIM para proyectos pequeños y te va a solucionar un montón Luego de ni cosas. los usan. Ya eso es distinto, pero puedes incluso tenerlo dentro del despacho y ya tener una forma de trabajar, una estandarización, y te va a ayudar en muchas cosas. La verdad es que te va a solucionar muchas cosas de problemas. Y ahorita que mencionabas esto del Clash Detection, la herramienta en ACC sería la de clashes. Hay una detección también de clashes en Model Coordinator, que ya directamente subes tu modelo federado, tienes las distintas disciplinas y te hace una gráfica
con 2 líneas de los modelos y donde cruza, que tiene la cantidad de interferencias que tiene. Obviamente, el disclaimer es, estas interferencias son solamente elementos que chocan. Esto no determina que necesites un espacio, digamos, para que un equipo tenga que tener mantenimiento, para poder instalar una tubería, pues no puedes dejarla así que un cuarto de pulgada de espacio de separación, pues necesitas poder meter la mano y todo eso. Entonces, no deja de requerir el ojo técnico y el ojo humano para revisar que realmente sea construible, pero esas herramientas son muy buenas y el poder tener controlado la información y ordenar la información en el web te puede dar para que a los demás ya les digas, así se va a trabajar. Y yo voy a detectar en el momento en el que no estés trabajando de esta forma porque va a ser el único que va a estar allá volando. O sea, el que no tienes georreferenciado, todos estamos georreferenciados menos tú estás por allá. Y mientras no te sumes acá a nuestra forma de trabajar, quién sabe si estás chocando o no con nosotros. Entonces yo te recomiendo que mañana mismo lo georreferencies y vemos si estás chocando con alguien. Porque si no, te va a ir como en feria. Sí. Y definitivamente, como bien lo decíamos, este proyecto de gran escala va a requerir herramientas específicas que sí o sí las tienes que utilizar. Si no las tienes, las tendrás que implementar para poderle dar seguimiento. Y seguramente un proyecto de gran escala también no nada más es aquel que tenga varias disciplinas, sino que también para poder desarrollar esas disciplinas tengan que intervenir más personas. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo es mucho mayor. Y ahí se vuelve imposible que una sola persona cubra tanta. Así es. Sí, no. Y ahí es donde la coordinación de los trabajos para desarrollar una disciplina se vuelve complejo, porque ahí implica el poder gestionar al factor humano. Y ahí es donde también entran los coordinadores, que también yo diría que es un factor importante para determinar si es un proyecto a gran escala o no. Porque ya requieres un coordinador cuando el coordinador tiene que ver no solamente la disciplina, porque cada disciplina tiene su coordinador de proyecto. Y ese coordinador de proyecto tiene que estar enterado de lo que otros coordinadores le están mandando. Y entonces su proyecto, él es el que permea todo esto de, es que ahí van a poner que el cuarto eléctrico, entonces no podemos irnos por ahí. Y acá, pues ni enterados, ellos van por su bola y ellos van haciendo su ingeniería, su cálculo, su memoria. Ellos van perfectamente, cumplen la norma y todo, pero a la hora que ponen, cómo se están tomando las decisiones entre coordinadores, influye mucho porque ese trabajo en equipo de, ok, ¿por dónde vas a ir tú? ¿Por dónde voy a ir yo? Y entonces ya no lo deciden los mismos especialistas, los decide ya la gerencia. El coordinador. No, y el coordinador es el que da la cara por el equipo que está desarrollando las tareas. Y creo que definitivamente un proyecto de gran escala es aquel que, como bien lo dices, sí o sí requiere de un coordinador y que idealmente ese coordinador no se mete a trabajar, sino a gestionar. Exactamente. Cómo es que los demás... no está en el operativo, está en definitivamente nada en la coordinación. Que muchas veces se va mucho a reportes, a dashboards, revisiones, conjuntar la información de los demás para ver exactamente el clash detection. Aquí una cosa muy importante también precisamente en esto de la coordinación. Ustedes mencionan muy bien y muy acertadamente que debe de haber un líder, pero también debe de haber un equipo atrás que también tenga el empoderamiento para tomar las decisiones. ¿Por qué? Muchas veces he visto que no le permiten a su equipo a tomar decisiones que tienen que ser momentáneas y que lo escalan mucho más arriba hasta que el coordinador diga si se hace o no se hace, y en ese momento de tanto tiempo, la verdad, pues, pierdes recursos, tiempo, que es lo que nunca dinero. Se va, y dinero, exactamente. Y hablando de tiempo y dinero, clientes tienen que agilizar las respuestas, porque muchas veces el calendario se va. Que eso lo que dices, Daniel, es muy importante, porque también el coordinador no es, idealmente él no lo sabe tampoco todo. Él va a las reuniones de coordinación, entiende las necesidades y tiene que después reunirse con su equipo y ver cómo se solucionan, y el equipo tiene que tener la oportunidad de poder levantar la mano y decir, oye, esto se soluciona de tal forma. Debe tener la capacidad analítica, si puede tomar esa decisión en ese momento de aprobado, o solicitar más información para poder complementarle y tomar esa decisión. Para saber si la decisión que está tomando es la adecuada
o se puede tener otro tipo de solución alternativa. Exacto. Recuerdo, hace poco tuvimos en el despacho la necesidad de definir cómo hacer algo. Yo y Pau, que ya conocen a Pau, estuvimos ahí platicando cómo resolverlo, pero al final sí le dije, bueno, el que lo va a hacer es Charlie. Charlie, ¿tú qué dices? Y hay quien no le da la oportunidad al que va a desarrollar o al que va a dar la solución de levantar la mano, de decidir y de proponer cómo hacerlo, y le complicas la existencia un poco. Pero ojo, para cerrar ese temita, el hecho de que tú empoderes a tu equipo a tomar la decisión no quiere decir que en este caso el líder no se entere. O que deje de ser líder nada más porque la otra más está también dando su opinión. Al contrario, debe ser el empoderamiento para que él tome la decisión, pero siempre y cuando le menciones o le estés al corriente con tu líder y que sabes que pasó esto, tuvimos que solucionar de esta manera. Uh-huh. Para que él entienda el por qué se tomó esa decisión. Es que la iniciativa tiene que tener un plan y un respeto y todo, porque bien lo decía el coordinador, se para la reunión, él es el responsable, y muchas veces, no sé si les ha pasado, que están viendo el modelo y dicen, aquí alguien hizo algo que no debería. Sí, estás a media reunión mostrando el avance y dices, hijos de su chingada, les dije que corrigieran eso. ¿Por qué pusieron otra vez esa columna? pero fíjate, también como ya también cerrando el tema, es lo importante de preguntar a quien está haciendo operación, a quien está diseñando, a quien está en las distintas etapas del proyecto, es que independientemente de que sepan o no más de todo el contexto del proyecto, ellos tienen más experiencia en el día a día de las problemáticas que está llevando su trabajo. Sí. Ellos están modelando y dicen, pues a mí se me hace más rápido modelarlo de esta forma que de esta, pero me estás obligando a formar de esta forma el modelo, y quizás si me dieras la oportunidad, pues te desarrollaré una forma más rápida de hacerlo, o una mejor, o una en la que podamos detectar un montón de problemas que se están viniendo y simplemente no estás queriendo escuchar. Y tú que estás coordinando, que estás haciendo reportes, que estás llevando los temas con el cliente y con otros subcontratistas, pues sí, está bien, tienes todo el contexto, pero al final de cuentas tú no estás en lo operativo, y lo operativo también tiene sus cosas que mientras vas desarrollándolo, vas viendo de, ay, esto se nos complicó un montón, y si lo hubiéramos hecho de esta otra forma, a la próxima lo voy a hacer. Y a la próxima llega el coordinador y, no, lo vamos a hacer como siempre. Espérame. Sí, llega el coordinador, ¿cómo van? Es la forma de graduarse de coordinador. Vamos. Al final de cuentas, el coordinador tiene que tener esa apertura y saber escuchar a su equipo. Uh-huh. ¿Sabes? No es solamente decir, se tiene que hacer de tal manera y vámonos sobre esa cajita y de aquí no sale nadie. No, debe de tener como que esa apertura de saber escuchar y, ¿cómo se llama? Ahora sí que todos trabajen en equipo como tal. Uh-huh. No, y idealmente tiene que saber delegar y no él querer resolverlo todo, sí, porque también vámoslo viendo en cómo deberíamos de ir avanzando en los lugares en donde estamos laborando o ofreciendo algún servicio. Lo ideal es que después el coordinador se haga BIM manager y que tal vez los que están trabajando sean coordinadores, y para eso tienes que fomentar también ese tema. Saúl, ¿tú algún tema que te parezca importante a la hora de coordinar personas, gestionar la comunicación, o como bien lo decía Daniel, el propiciar que también tengan esta iniciativa controlada las personas que están desarrollando una disciplina? Justamente sí, ahorita que estaban hablando, iba a tomar la palabra, pero creo que ya ahorita con esa pregunta pues abordo mejor el tema. Es una filosofía como tal, se llama Lean Construction. No sé si algunos la conozcan. Sí. ¿Sabe? No, nunca la había escuchado. Pero aquellos que no la han escuchado, tuvimos un podcast aquí tuvimos a Elisa hablándonos de Lean Construction. Elisa López. Sí, la conozco. Entonces vayan a ver ese podcast y continúa. Elisa, yo actualmente estoy trabajando con ella. Ok. Mira. Hola, Elisa. Cuando quieras volver, aquí estamos. BIM Ranch. Literal. Entonces, yo siento que Lean y BIM
muchas veces lo ven como partes separadas y es un todo. O sea, al final ya hasta existe otra nueva metodología que es lo que es BDC. Entonces, yo siento que algo fundamental en todo lo que dicen de las reuniones, la comunicación, empoderar gente, todo eso se traduce como en Lean Construction, y aplicándolo correctamente, te puede solucionar de bastantes cosas. Elisa me lo dijo en algún momento, lo más importante de Lean no son los gráficos, no son el avance, no. Es las reuniones o las comunicaciones que se tienen entre diferentes especialistas para resolver un problema. Entonces yo considero que Lean te aporta, sobre todo, el principio de Lean, valor, pero sobre todo esa comunicación que hay para resolver los problemas y pues apoyarnos y adelantar el proyecto. Sobre todo el prever. Prever, ¿por qué? Porque estamos en una construcción de grandes magnitudes. No puedes estar al día o a la semana. Tienes que estar por lo menos de 15 a 22 días. Adelante. Y en defectos, en algunas especialidades, estar pensando de 3 meses en adelante. No puedes empezar a construir sin proyecto ejecutivo. No lo hagan. Mira, de poder puedes, de deber, esa es otra. De deber vas a deber porque... Ah, claro. Porque no vas a salir debiendo. Vas a salir debiendo todavía. Pero fíjate, Saúl, qué importante que hayas comentado esto. Cuando yo a veces hablo de Lean Construction y escucho a alguien hablar, a veces hay muchas dudas de si funciona, si aplicarlo o no. Definitivamente Lean Construction viene de Lean Production. Y aquellos que han tenido la oportunidad de conocer cómo la industria de la producción de algún producto. Yo estuve, por ejemplo, en una manufacturera eléctrica. ¿Ves cómo es que todo funciona? En esta línea de producción donde todos saben qué hacer. Todos tienen bien sus tareas, sus checklists. Es como la serie navideña de foquitos de esta que si no funcionaba uno, lo demás se apagan. Pero está planeado hoy en día con el tema de Lean Construction que si no funciona un foquito, otro le saca, o sea, resuelve el problema. Equilibra el problema. Ajá, entonces, qué bueno que comentes eso, Saúl, porque definitivamente un proyecto de gran escala sí o sí requiere de estrategias y de la implementación de Lean Construction, un proyecto de gran escala. Sí, ya también aunando a esto, a mí todo lo que es el tema Lean me introdujo lo que es mi profesor Héctor, que también está ahí en CUSEI y actualmente es mi jefe. La verdad, él maneja Lean de una manera tan natural que ni siquiera estás dándote cuenta que estás aplicando una filosofía. Ajá. Él me lo dijo alguna vez. Te metes tanto en el tema Lean Construction que terminas siendo tú mismo Lean, o sea, sigues viviendo bajo los valores de Lean, y yo siento que eso es un tema muy importante y sobre todo es para mí un gran mentor, el ingeniero Héctor. Lean es Hakuna Matata. A mí me sonó completamente al Vimtor. Pero esto es muy interesante precisamente porque, como bien lo comentaba Jonathan, hay muchos retos, no puedes estar detrás de la obra, y importante saber, Jonathan, Daniel, Saúl, ¿qué retos creen que son los que se enfrentan en proyectos de gran escala? ¿O qué retos son los que se han enfrentado ustedes y cómo los han resuelto? Creo que eso sería muy importante. Daniel, esta vez los dejo comenzar. Ya quiero terminar con el mío. Los retos más importantes, sobre todo el prever. Siempre he insistido yo en el prever, saber que dónde te puede, o así que buscar los talones Aquiles del proyecto, enfocarte en ellos sin descuidar lo demás, porque cuando llegues a ese punto vas a decir, tienes que, cuando llegues a esa etapa de la construcción que va a ser tu talón de Aquiles, o donde puedes tener algún problema, ya debes haber tenido una prevención para que cuando llegue ya tenerlo resuelto, tener el cómo solucionar ese problema sin que afecte el valor económico, o sabiendo que va a haber un problema y tienes que tener 5 posibles escenarios para resolverlo. Exactamente. No, hablando de prevención, también está la preconstrucción. Prevés ciertos cómo elementos se va a construir, la constructivos, logística. y creo yo que también, y lo vuelvo a decir, un proyecto de gran escala seguramente es donde hay elementos preconstruidos, losas, traves, muros, fachadas, elementos de fachada, así que
la prevención y la preconstrucción creo que son importantes también en proyectos de gran escala, porque de lo contrario no podrías avanzar tan rápido y con la calidad que te dan estos elementos de prefabricado que se hacen en una planta con controles adecuados de fraguado y de todos esos temas que son tan importantes. Saúl, ¿algún...? Los retos, considero que la cantidad de información que te dan, que llega al mismo tiempo. Que llega, la cantidad de información que tienes que asignar a cierta gente, la que no, qué hacer con eso, las preguntas que llegan, los RFIs, todo eso. Entonces tienes que tener un control o una agilidad mental muy buena para poder tener una respuesta a todo lo que llega a suceder con toda esa cantidad de información. Realmente, y dando seguimiento a tu punto de los prefabricados, también he tenido la fortuna de conocer al presidente de la ANIPAC y considerarlo un buen amigo, el ingeniero Chaurán, y él realmente también habla de los prefabricados como una solución, y al final ves que todo se va uniendo. Si implementáramos BIM desde el inicio de un proyecto, continuáramos con Lean y con elementos prefabricados, pues realmente podremos hacer un proceso como de industria. Aquí la imagen de la Simpson del mundo ideal, ¿verdad? El Virtual Design Construction sería más fácil de poderlo planificar. Justo, porque como ya tienes tus elementos, no tienes que ver el rendimiento o lo que va avanzando el proyecto, porque ya lo tienes designado para una fecha. Entonces, pero yo considero que los prefabricados también es una muy buena área de oportunidad. Y haces bien en decir que uno de los retos es la cantidad de información y el cómo la asimila el equipo, la empresa, la gerencia, y que esto a final de cuentas el resultado es poderlo trasladar a la obra, porque habrá etapas en el desarrollo del proyecto de gran escala donde sea planeación, porque está desarrollando el proyecto, pero cuando llega la ejecución es cuando te das cuenta si este resultado que tuviste en la planeación y el desarrollo de proyectos realmente cumplió o cumplirá con los requerimientos de obra. Y ahí, Daniel, tú tienes mucha experiencia en obra y te das cuenta que la información que te llega no es la adecuada para poder construir, y ahí empiezas a pedir boletines. Como que estamos en diciembre del 2025 y tengo un plano de enero, pero del 2020. Sí. No, de hecho, justamente como lo comentábamos hace rato, o sea, un error de una cota puede llevar un costo bastante elevado. Sí, es un efecto mariposa que pasa. Yo considero aquí, ahorita que comentaban precisamente de la información, la importancia del project manager en las construcciones de gran magnitud. ¿Por qué? Porque es la persona que a través de él llega toda la información y es el que prácticamente tiene que distribuirla y levantar la mano de que, oigan, ya se actualizó el plano de los hidrosanitarios, ya el tubo ya no va a pasar por el eje H, ahora va a pasar por el eje G. Llegó un Transmital y nos cambiaron la mitad del proyecto. O ¿saben qué? Cambiamos el Sumital de ¿cómo se llama? De tal equipo, ya no va a ser tal marca, ahora va a ser tal marca. Y vamos a necesitar 20 en vez de 5. Y ahora para meterlos en el proyecto, sabe. No, y lo que acabas de decir, Daniel, es tan importante no solamente por la figura, sino por lo que debe de representar y debe de tener el conocimiento, porque habrá alguien que seguramente le ha designado esta tarea a una persona, a un colaborador, al becario, que no, cuando no saben así de la importancia de este tipo de trabajos. Tú ve a la reunión. Necesitamos a alguien que lleve la información, que lleve la documentación. Ay, tráete al becario, que nos organice todo lo demás. Y a lo que voy es que una mala decisión es no poder asegurar que esta persona tiene el conocimiento técnico, y como bien creo que alguno de ustedes dos lo decía, esta templanza y la habilidad para poder discernir toda esta información, que definitivamente si ya tiene algo de canas o algo de experiencia en obra, y va a ayudar muchísimo. Creo que tener ¿Cómo se da publicidad el Víctor? Él dice canas y luego contrátenme, vean el montón de experiencia que tengo. A lo que voy es que sí o sí necesitas tener experiencia en obra. No puede ser alguien que de primera mano lo pongas sin tener el clásico recién egresado que se hace residente de obra, ¿verdad? Porque de lo contrario va a haber muchas lecciones aprendidas innecesarias, que esto refleja en el bolsillo de las empresas, en el cual pues no hay utilidad.
Yo creo que ahorita la ventaja que tienen todos los jóvenes que están ahorita en esta etapa, la chaviza dirán los de hoy, es de que tienen tantas herramientas que muchas veces ya ni siquiera necesitan estar como que en obra para poder saber identificar algún problema, ¿sabes? Ahora sí, en mis tiempos. Tenía que viajar 3 horas en el tráfico para llegar a la obra. Tenía que tomar el camión 60. No, estamos hablando de que no. Pues fíjate. No, aquí más bien es el hecho de que, por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo inicié, era de que eres reciente, vete a oficina. Y ponte a hacer estimaciones, haz planitos. Sin conocer de la obra, ponte a hacer estimaciones y en eso nos vamos a basar para hacer la obra. No, o simplemente llegaban y, oye, basea esta información al formato de estimación para poder cobrar. Y pon el planito aquí y listo, ¿no? Y era prácticamente, pues, empezar desde haciendo becario, como tú comentas, ya que tenían una formación, ya sean dibujante o estimador de obra, y ya tener la oportunidad de que si te tocaba un buen compañero supervisor de obra, te llevara a la obra. Ve, para que aprendas. Para que aprendas y para que veas qué es lo que vas a cobrar. Y poco a poco ir subiendo, ahora sí que en el organigrama, ¿no? Sí, fíjate que eso es bien importante. Digo, en el despacho, por una decisión de mi socio, el arquitecto Viquel, él hace precisamente eso. Va llevando de la mano a las personas que entran al despacho para que poco a poco se vayan integrando en todas las áreas, para también encontrar si sabes que tú eres más bueno en obra que en gabinete, vete a obra y regrésate a gabinete, pero que existe este aprendizaje continuo que sabemos que no solamente se puede dar en la escuela de forma académica, sino ya de forma laboral. También aquellos que tienen la oportunidad de emplear personas, no mandarlos directamente al matadero o a las necesidades que tienen, sino también apoyarlos un poco para poder desarrollar estas habilidades que seguramente no tienen o que son muy buenos, y con pulirlas un poco más van a funcionar perfectamente. Yo siempre he sido de la filosofía de que si tienes personas a tu cargo, involúcralas en todas las áreas para que ya sea en tu organización crezca o tengan la oportunidad de crecer en otra parte. A lo mejor tu empresa no tiene la oportunidad de darle ese crecimiento que él desea, y a lo mejor él tiene esa ambición como tal, pero si no la encuentra contigo, pues que la busque en otro lado. No, y hay personas que me llama mucho la atención lo que platicamos con Saúl, que es estos, bien lo decía Juan, el niño de oro, que llegan ya con habilidades que dices, órale, pero aún así creo que es importante decir, ok, si sabes muchas cosas, vamos poco a poquito integrándote, que creo que con él ya no pasaría tanto porque ya estás inmerso ya en el entorno laboral, ¿verdad, Saúl? Sí. Pero ¿te pasó algo similar como lo comenta Daniel? ¿Te fueron apoyando para que fueras creciendo y descubriendo cuáles son los temas, herramientas y habilidades que te gustaría estar desarrollando? Llegan con Saúl el primer día te vamos a enseñar, vamos a hablar del tema de la obra. Pero, Saúl, ¿qué quieres saber? No, pues actualmente y dándole seguimiento, como dije, yo siento que ahorita mis dos más grandes mentores que tengo es el ingeniero Héctor, mi jefe, y el arquitecto Fausto. Ellos dos me apoyan en todo lo que es, pues desde el tema de obra hasta el tema BIM, y como te comentaba hace rato, hasta el tema de geomática. O sea, a mi jefe, el ingeniero Héctor, le gusta apostar mucho por las nuevas tecnologías, y él apuesta, pero obviamente no va por explorar, sino va para profundizar, aprender y aplicar. Entonces yo siento que eso es lo que me ha apoyado a mí a dar un seguimiento en todo lo que es mi formación como tal, ya sea académica y profesional, y considero yo que pues eso ha sido lo que me ha impulsado y lo que me ha pues despertado este hambre, por así decirlo, de aprender nuevas tecnologías, de estar a la vanguardia, de aprender estos software que pues siendo estudiantes pues tenemos el acceso. Yo me imagino que todos tenemos acceso. Y nos comentabas algo que nos llamó mucho la atención a Jonathan, a mí y seguramente a Daniel, y es, vas a dar cursos de Revit en CUSEI. Y
o sea, te lo digo, la forma y la estrategia que a mí me sirvió para poder aprender más de estas herramientas es poder divulgar y poder enseñar lo que sabes, porque esa retroalimentación y este valor que le vas a dar a las personas que lleguen a acercarse a ti va a ser muy importante, te va a abrir puertas, te vas a generar otro tipo de círculos y poco a poco vas a irte aprendiendo casi de forma tan orgánica que alguien te va a preguntar, bueno, ¿y cómo le hiciste para aprender tanto? Y no vas a saber cómo decirlo. Sí, porque son muchos factores. Sí, es que yo realmente siempre lo he dicho con mis amigos en CUSEI, yo ya casi voy de salida y todo lo que he aprendido, pues una o me ha costado dinero o me ha costado tiempo o ambas. Entonces, el poder yo transmitir ese conocimiento, porque pues si dejamos atrás estas metodologías, pues no vamos a avanzar todos de la misma manera y no me sirve de nada a mí tener todo el conocimiento del mundo en una rama si toda la industria está pues desactualizada. No, y si te interesa, si te propones por aprender como lo estás haciendo, no hay curso, no hay taller ni diplomado que te haga tener toda el conocimiento técnico que estás desarrollando, Sí, o sea, porque es multiplataforma en temas de Sí, conocimiento. puedes tener con 20 maestros la misma clase y a cada uno le vas a aprender un poco más. De hecho, Sí. espero que digas, hoy aprendí algo también en esta reunión. Creo que el tema de proyectos con grandes retos es importante poderlo charlar, poder compartir estas buenas prácticas, porque definitivamente algo que determina un proyecto de gran escala es que sea un proyecto en el cual puedas tener errores épicos, donde digas, ¿Sabes? me equivoqué en el colado de tantos metros cuadrados. Y ahí voy a entrar con los retos que yo he tenido en todos estos proyectos. El mayor reto que yo he tenido en todos estos proyectos es el factor humano. Siempre en todos, no es el único rubro, todos los rubros que se traten del trato con seres humanos, pues va muy de la mano con egos, con quién sabe más, con lucha de poderes. Y a mí, pues, desgraciadamente me ha tocado también, pues, mucho en la política del gremio, en la política general de aquí, del estado. Y sí, pues, se maneja y tienes que tener cuidado con ciertas cosas, tienes que saber cómo manejar dependiendo con quién estás trabajando la información, cómo estás llevando el conocimiento, cómo estás transmitiendo para que se lleven las cosas de la mejor forma y no empiecen a cortarte la comunicación, porque al final de cuentas es lo que sucede. Cuando empieza a haber como un tipo de riña, lo primero que se hace es cortar la comunicación y es lo más importante en la obra. Si no tienes comunicación, pues prácticamente no puedes tomar decisiones, no puedes avanzar y empiezas a cometer errores. Entonces, sí, un factor muy importante que yo he visto es el saber cómo tratar con la gente con la que trabajas, saber hacer equipo, saber detectar las habilidades de las personas, saber con quién ir a pedir apoyo, con quién ir a comunicar las cosas, incluso con quién ir a comunicar los errores, porque hay cosas que seguimos siendo seres humanos y se nos pasan, se nos van de las manos y es, ok, sucedió esto y vengo aquí contigo para ver de qué forma lo vamos a solucionar, no porque sea también tu culpa, sino porque confío en que tú también tienes el conocimiento para apoyarme en esta toma de decisiones. Y al final de cuentas, yo resumo en eso lo que es la obra. Se dedica a resolver problemas para que no te cuesten más. Y entras a la obra y si ya todo estuviera hecho desde el proyecto al 100%, aún así tendrías cosas que van saliendo porque no todo lo podemos tener contemplado. Tratamos de abarcar lo más posible y con estas herramientas que hemos mencionado se abarcan todavía más cosas y se pueden ver y prever muchas más cosas, pero no deja ver cosas que se salen de nuestro control, que no logramos ver, y el poder tomar las decisiones adecuadas a tiempo es lo que nos va a ayudar a llevar de la mejor forma las obras. Eso que acabas de decir, Jonathan, es muy importante y para cerrar les tengo una pregunta.
Daniel, empiezo contigo. Ya basta, Sí, está ya. bien, yo puse el tema, sí, déjame en paz, suéltame, me lastimas. Si pudieras darle un consejo al tú del pasado Híjoles. No, ya va. que va a empezar su No primer lo hagas, no entres a esa carrera. gran proyecto, ¿qué le dirías? Yo siempre he dicho que no hay que temerle los proyectos. Nunca Es como los nunca fantasmas, temas. ¿verdad? No el temas, tenle respeto. No, más bien no temerle, no ¿cómo se llama? A los proyectos, sino más bien verlos como si fuesen otra escuela, ¿sabes? Porque siempre va a haber algo nuevo que vas a aprender. Y jamás te achiques. Yo siempre lo he visto así que nunca te achiques ante el proyecto ni ante el problema. Eres más grande que el proyecto. Exactamente. No, más bien el hecho de que si hay un problema, no te quedes tú con ese problema. Externalo, háblalo. Sí, porque es un trabajo en equipo. Siempre No va a estás haber solo. alguien que No estás solo. tenga la respuesta y la mejor solución. Y creo que en todo esto que hemos platicado llega un poquito a esa conclusión. O sea, un gran proyecto definitivamente no lo hace una sola persona. Exactamente. Nunca va a ser completamente tu responsabilidad porque hay estos mecanismos que deben de asegurar que el proyecto esté bien, y si el proyecto tiene un tema equivocado a la hora de gestionar, fue culpa de toda la línea. Sí, porque pasó por varios pasos y varias personas lo vieron, y si no detectaron ese problema, pues todo se nos fue. O simplemente el hecho de que no, por eso no deben de existir problemas épicos, pero que existen. Existen. Sí. O simplemente el hecho de que, ¿sabes qué? Yo lo vi, pero no quise mencionarlo porque no es mi área. O también no supe si era una decisión que habían tomado por algún otro motivo, Exactamente. y yo acá preguntando. Pero tampoco dije nada. Ajá. Exactamente. Sí, Me quedé callado no completamente. quise verme como el ignorante, pero al final de cuentas, pues todos quedamos como ignorantes por no haberlo detectado. Exactamente. Oye, Saúl, te hago la misma pregunta, pero Ya basta, dices. pero un poquito para al tú del futuro. ¿En qué no te gustaría equivocarte? ¿Qué te gustaría como desarrollar para poder entrarle a proyectos de gran escala? Considero que pues siempre en temas de, si te puedo decir algo técnico, en temas de software así, pues van a seguir existiendo y existiendo, la inteligencia artificial va a seguir existiendo. Yo me voy más por las habilidades Solo la blandas. RAM es la que hace falta, ¿verdad? La RAM es la que hace falta, los procesadores, las gráficas. La tarjeta de video. Sí, no. Sí, yo siento que me voy por las soft skills más que nada, porque pues eso entra muy bien el factor humano, en todo lo que es temas de liderazgo, de saber comunicarte efectivamente. Siento que esas habilidades realmente impactan en todo lo que es, como dicen, la gerencia, la supervisión y hasta la administración de un proyecto. Y yo siento que es lo que más me centraría en las habilidades blandas, en saber comunicarme, en saber que me escuche la gente, en proponer algo y tener esa autoría como de ser un líder, de estar seguro de que todo mi equipo de trabajo está confiando en mí porque yo hago las cosas correctamente o porque yo las transmito correctamente. Fíjate que eso se me hace muy padre, desarrollarte como líder. Pero Sí, como líder, no en títulos, sino en... Yo ahí también voy a poner el punto, porque en cualquier estructura de trabajo, de equipo, no siempre todos pueden ser líderes. Sí pueden tener estas habilidades de liderazgo, pero no todos tienen estas habilidades de comunicación como un extrovertido lo podría tener más fácilmente. Entonces, también hay personas introvertidas que pueden hasta cierto punto desarrollarlo, pero igual pues, les puede incomodar y no querer hacerlo de esa forma. Pero aún así, hay habilidades que ellos tienen y la forma adecuada de comunicación que también tienen, porque esto entra en los cuadrantes de líder, jefe, el hipizón y la ratita de laboratorio, que son, pues normalmente el hipizón es más relax, si se puede, vamos a seguir adelante, y es más como vamos apoyándonos juntos, si se puede. Y el líder es de, no, que dame 5 opciones, yo te digo qué hacer y vamos todos en equipo y lo vamos a lograr. Y el jefe es de,
no, ¿cómo que te vas a tirar al drama? No, tenemos que cumplir, tenemos tal fecha, vamos adelante, hazlo así, así, así. O sea, es más propositivo. Y también están estas personas que no les gusta tanto la comunicación, pero se sienten muy cómodas llenándose de esa información, y es de lo que se alimentan los líderes para tomar las decisiones adecuadas, que es: tú que tienes todo este conocimiento, no necesito que tú vayas y le digas al cliente o le digas a toda la obra cómo hacer su trabajo. Solo necesito que te apoyes de mí y yo apoyarme de ti, y yo voy a llegar y te voy a decir: oye, la norma se actualizó aquí, me preguntan esto, sí, lo vi ayer y estaba viendo esto, hice los cálculos y es tanto, seguro, sí, mira, así, confío enteramente en ti. Y esa comunicación es también la adecuada para ese tipo de personas. La comunicación no tiene que ser directamente a toda la obra, a los 20,000 albañiles como discurso político. O sea, no necesitas tener esa habilidad de discurso político, porque te vas a poner súper nervioso, te vas a trabar y no se va a aprovechar tu habilidad ahí. Pero donde sí se va a poder aprovechar es tu trabajo en equipo, en donde tú tengas toda la información y le des todas las opciones técnicas basadas en normas, basadas en hechos, basadas en números, que le asegure a tu equipo de trabajo que va a tomar la mejor decisión para poder seguir adelante y que las cosas se desarrollen de manera adecuada. Entonces, no necesitas ser extrovertido para triunfar en la vida. No, y definitivamente los proyectos de gran escala no colapsan o fracasan por la falta de acero o software, sino por el vacío de una planeación estratégica y la falta de confianza en el equipo. Entonces, con esto, pues me gustaría cerrar el podcast del día de hoy. Agradezco muchísimo a Jonathan por darse la tarea de tener hoy su reunión de trabajo en la mañana aquí y funcionar como host. Juan, nos hiciste falta. Pau, siempre haces falta. Y Charlie, vuelve. Te queremos. Daniel, Saúl, gracias. Les agradecemos muchísimo la participación. Cada 15 días aquí los vemos. Si desean traer invitados, temas, es su espacio. Y también a todos aquellos que hasta el momento nos siguen escuchando o idealmente viendo por YouTube, les agradecemos. Compartan, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Saúl, Daniel, ¿algo con lo cual les gustaría terminar el episodio del día de hoy? Pues bueno, más que todo, escuchar un poquito rutinario como tal vez, pero más bien siempre busquen estudiar, siempre enfoques en aprender algo nuevo, ya sea BIM, ya sea de Project Manager, ya sea fuera de lo laboral, habilidades gerenciales, lo que ustedes quieran, tener un objetivo bien claro de qué es lo que requieren y sobre ello enfoquen las capacitaciones que quieren para lograr ese objetivo, y yo creo que puede funcionar bastante bien. Ok, Saúl. Yo considero que disfrutar lo que uno hace, realmente eso es lo que te va a despertar y te va a hacer querer aprender más y más, o aplicar más cosas, o cambiar de forma de ser. Entonces, disfrutar lo que haces, yo siento que es una de las cosas que me gustaría como que toda la gente se diera cuenta, disfrutar el presente y sobre todo, pues disfrutar de lo que hace cada uno en su trabajo, en lo que hace en la vida bien. Más egresados como Saúl, ¿verdad? Sí. Y pues a todos aquellos que nos ven hasta este momento, espera, Jonathan, ¿tú tienes algo que decir? ¿No? Ya no vamos. No, a mí ya me han escuchado muchas veces. Ya, párame. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.